nos toca ver un pasaje largo y desafiante, si se han dado cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué es desafiante este pasaje? Todo el lenguaje y todo lo que está diciendo apunta al futuro, ¿no es cierto? Estas cosas pasarán, esto vendrá, pero hasta ahí al versículo 30, si no me equivoco, Carlita, 30 o 36, Jesús dice, les aseguro que todo esto que he hablado, el sol oscureciéndose, el Hijo del Hombre viniendo en gloria, las calamidades, todo esto sucederá en esta generación, o sea, en el siglo I, en los primeros 40, 50 años. Ese solo versículo nos complica toda la interpretación de todo lo demás. Si no fuera por ese versículo, diríamos, aquí Jesús obviamente está hablando de un periodo que todavía no se ha cumplido. Pero ese versículo complica, así que es un gran desafío. ¿Cómo? Hay muchas interpretaciones de este pasaje, hay muchos, los teólogos todavía no saben qué decir, cómo ponerse de acuerdo, es difícil. Así que tengo un gran desafío hoy, por eso les invito a orar. Oremos que el Señor me ayude. Amén. Dios Todopoderoso, que hiciste que de las tinieblas brille la luz, te rogamos que ilumines nuestros corazones con la luz del conocimiento de tu Hijo. Que tu palabra sea precisa, que sea clara y que sobre todo llegue a bendecir nuestras vidas con el conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ir por sección. Primero, Jesús y sus discípulos están en Jerusalén, ¿ya? Van caminando por el templo en los primeros versos. Este templo en el que están andando había sido un templo que antes había sido destruido. 600 años antes de Cristo, el templo había sido destruido cuando los babilonios conquistaron Jerusalén. Luego del exilio, ese templo había sido reconstruido por Esdras. Pero esa era más una refacción que una reconstrucción completa. Así que pasaron los siglos, ya en los tiempos de Jesús, el rey Herodes el Grande ordenó a reconstruir el templo, porque él quería que los judíos lo amen, él quería caerles bien a los judíos. Así que ordenó reconstruir el templo y lo hizo espectacular. Imagínense rocas del tamaño de esta habitación, cubiertas de oro. Él usó este tipo de rocas para reconstruir las murallas y las cubrió de oro. Entonces, se demoró 83 años en reconstruir este templo. Fue un edificio majestuoso. Se podía ver desde kilómetros de la distancia. Y como estaba cubierto de oro, brillaba. Entonces era impresionante. Y los discípulos, eso es lo que vemos aquí en el verso 1, los discípulos expresan su admiración por este edificio. Uno de ellos es quien dice, oh, mira, maestro, qué piedras, qué edificios en el verso 1. Y este comentario es el que origina la respuesta asombrosa de Jesús, y también uno de los pasajes más polémicos del Nuevo Testamento. Muy polémico porque es muy difícil de interpretar. ¿Está hablando del fin del mundo? Parece que sí. Pero si es en ese caso, ¿por qué dice que todas estas cosas pasarán dentro de la generación de los apóstoles? Es difícil. Entonces, estudiemos lo que Jesús va enseñando y vamos a tratar de dar respuestas a esas preguntas más adelante. Pero vamos al templo, en primer lugar, porque está hablando del templo. El templo era mucho más importante por su significado espiritual que por su grandeza arquitectónica. El templo era el centro de la vida espiritual del pueblo, el lugar donde Dios habitaba, donde el Señor había hecho morar su gloria. Es donde ellos se encontraban con Dios. Entonces los discípulos están sorprendidos del templo, del edificio. Pero Jesús les dice que va a ser derribado en el verso 2. Va a ser destruido semejante edificio. Y eso se cumple en el año 70. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los romanos sitiaron Jerusalén y destruyeron ese templo. En solo 6 años se destruyó un templo que había sido reedificado en 83 años.
Pero Jesús, nota, quiero que te des cuenta, que Jesús no dice, este templo será destruido dentro de 70 años en una guerra. Él no está respondiendo a la pregunta directa de los discípulos. Él no les dice que la señal de la destrucción del templo será tal cosa. Él comienza a advertirles otras cosas. Él comienza a hablar de cosas más grandes. Jesús comienza a advertirles del juicio de Dios. La primera advertencia es que les dice que habrá engaño. Vendrá un tiempo de engaño. La vida para los discípulos no será un camino de rosas. Ellos no deben esperar paz y prosperidad, sino una batalla espiritual por sus mentes. El enemigo buscará engañarlos. Incluso las guerras y los rumores de guerras que anuncian en el verso 7 y 8 tienen que ver con esta lucha por la paz mental. Porque ¿de qué manera nos afectan las guerras, la inestabilidad de la falta de paz y los rumores? Una guerra a veces es más peligrosa para nuestra mente que para nuestros cuerpos. Antes de que nos llegue la bala, nos llega la preocupación, ¿no es cierto? En tiempos de intranquilidad, cuando hay rumores de guerra, lo primero que se ve atacado es nuestras convicciones. En esos momentos en donde nuestra fe es puesta a prueba. ¿Dónde está Dios en medio de la inestabilidad, en medio de las peleas, en medio de la muerte? Y dudamos. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos en estos primeros versos, cuídense de que nadie los engañe. Cuídense que nadie los engañe. Va a haber un tiempo donde se va a luchar por su salud mental, por la paz, por sus convicciones, por su fe. Luego Jesús hace otro tipo de advertencia. En los versos 9 al 13 les dice que también va a haber persecución física. Entonces, primero la lucha era por las convicciones, por la fe, por la paz mental, pero ahora él habla de una persecución física. Él les dice en el verso 12 que van a ser despreciados por su fe, que incluso sus familiares van a entrar en contra de ellos. Entonces va a ser un tiempo muy duro, pero va a haber esperanza en medio de la persecución, porque el verso 11 dice que los discípulos no van a estar solos. El Espíritu Santo les dirá qué hablar cuando los interroguen. Será un tiempo de lucha donde los discípulos, los verdaderos discípulos, se van a caracterizar por una sola cosa: perseverancia. El que resista hasta el fin se salvará, dice Jesús en el verso 13. Entonces, va a haber una lucha por la paz, va a haber una persecución. Ahora en los versos 14 al 23 Jesús habla de tribulación. Perdón, me adelanté ahí. Tribulación. Primero dice que va a haber algo terrible. Y aquí es donde se pone más interesante el pasaje. En el verso 14, Jesús cita al profeta Daniel y habla de algo que Daniel escribió en el Antiguo Testamento. Dice que la señal de esta gran tragedia que vendrá es una abominación desoladora que está en el lugar donde no debería estar. Abominación quiere decir algo repugnante, algo que causa rechazo. Desolador quiere decir que deja todo en destrucción, algo que está hecho ruinas. Entonces Jesús está hablando de algo terrible, de algo destructivo que va a venir. Y cuando esa cosa destructora suceda, va a comenzar un tiempo de mucha tribulación. Ahora, muchos piensan que está hablando del fin del mundo, de una destrucción mundial, pero eso es muy poco probable, porque la advertencia de Jesús en estos versos es: huyan cuando vean esto. ¿Cómo se puede huir del fin del mundo si es una extinción global mundial? No hay donde escapar. Entonces, cuando Jesús dice huyan de esto, apunta que es algo más local, algo que va a pasar en un lugar, en Jerusalén,
está focalizado ahí. Entonces es un tiempo de tribulación. Esta abominación va a ser el acto más despreciable de la historia del mundo. Mira el verso 19. Dice que nada más atroz, nada más terrible desde la creación ha sucedido. Ese verso, el verso 19, dice que serán días de una aflicción como no hubo desde la creación misma. Entonces nos están advirtiendo de una ofensa terrible, una abominación que es la más atroz de la historia universal. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es esta abominación? ¿Cuál es? Algunos teólogos piensan que Jesús está hablando aquí de la destrucción del templo, que la abominación es la profanación del templo cuando los romanos vinieron y destruyeron el templo. Como ya lo mencioné, eso sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Pero acaso la destrucción del templo fue el acto más despreciable de la creación? ¿Siquiera sabíamos nosotros que el templo había sido destruido en ese año? No. ¿Fueron esos días los más terribles de la historia? No. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el evento más terrible de la historia? ¿Es algo que ya pasó o no pasó? La destrucción del templo es trágico, pero no es una tragedia universal. Tampoco el acto más terrible de la historia. El verso 20 nos da detalles interesantes. Dice que en medio de toda esta tribulación va a haber también misericordia, porque Dios va a acortar esos días de tribulación. Los va a hacer más chicos, los va a acortar. Dios no va a permitir que esta tribulación dure mucho tiempo. Entonces estamos hablando de un evento terrible, destructivo, asqueroso, que causa repulsión, mucho sufrimiento, pero que será un tiempo breve, cortito, por la misericordia de Dios. ¿Qué es entonces? Algunos piensan que se trata de un tiempo de dolor, de gran dolor, antes del fin del mundo. Para muchos, la abominación desoladora es el anticristo que viene al templo y que después vendrá un periodo de mucho dolor. Pero hay un problema grande con esa interpretación. El problema está nuevamente en el verso 30, porque Jesús dice que todas estas cosas, incluida la abominación, incluida la tribulación, sucederán en la generación de los discípulos, o sea, en el primer siglo. Así que tenemos que empezar a ver en nuestra investigación bíblica, concentrarnos en el primer siglo. ¿Qué vemos en el primer siglo? Que puede haber sido el acto más terrible, más despreciable y desolador de la historia de toda la creación. Hermanos, creo que no hay evento en nuestra historia más terrible, más abominable que el desprecio, la humillación, el insulto, el rechazo, la tortura y la muerte del Santo Hijo de Dios. Él fue despreciado, humillado, torturado, clavado en la cruz, asesinado en medio de burlas y vergüenza. El santo, bueno, tierno, amoroso, justo y sabio Hijo de Dios murió. Y ahí comenzó el tiempo de aflicción más grande, que por la misericordia de Dios solo duró 3 días. 3 días en los cuales el mundo se llenó de oscuridad, donde no había esperanza, donde no había nada. Los peores 3 días de la historia, porque el Hijo de Dios estaba muerto, el Salvador derrotado, el Mesías vencido. Toda esperanza, toda alegría, toda felicidad se podía decir que se había perdido. Pero no duró para siempre, porque al tercer día la tumba se abrió y el Hijo de Dios venció a la muerte. Entonces yo creo que Jesús está advirtiendo aquí a sus discípulos
de este juicio y persecución que vendrán. Porque luego de su muerte muchos engañadores se levantarán. Muchos dirán que eran el Salvador. Pero voy a volver a este tema un poco más adelante. Continuemos con los versos 24 al 27, porque el relato se pone más interesante y más desafiante, porque aquí Jesús empieza a usar un lenguaje apocalíptico. Jesús empieza a usar el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas usaron este tipo de imágenes, de cataclismos, ¿no es cierto? Del sol oscureciéndose, la luna tiñéndose de rojo. Y Jesús usa el mismo lenguaje. Dice que el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas caerán y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gloria. Y gente de todos los pueblos se volverán a Dios. Y muchos leen estos versos como una profecía del fin del mundo y la segunda venida de Jesús. Y el lenguaje ciertamente parece apuntar a ese evento futuro que todavía no ha acontecido, Jesús volviendo por segunda vez. Pero hay dos grandes problemas con esta interpretación. En primer lugar, el lenguaje profético usado por Jesús es metafórico, no literal. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. El profeta Joel escribió esto. Este es un mensaje de Dios por medio del profeta Joel. Dice, haré prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Pero vamos al Nuevo Testamento y en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, ellos comienzan a predicar y miles se convierten y el apóstol Pedro predica y de repente Pedro dice que esto que están viendo es aquello que Joel había escrito. Pedro dice literalmente, se puso de pie y con potente voz dijo, habitantes de Jerusalén, estos hombres que ven aquí no están borrachos. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu, haré prodigios en el cielo y en la tierra y se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor. ¿Te das cuenta? Para Pedro, todo eso que Joel había escrito no tiene un cumplimiento literal. No es que la luna debía ponerse de color rojo literalmente, sino que todo ese lenguaje profético estaba apuntando a algo que iba a acontecer, un tiempo de juicio y de redención que iba a venir. Y Pedro dice, ese tiempo ya ha llegado, ya se ha cumplido. Entonces ese es el primer problema. No debemos tomar las palabras de Jesús de forma literal en esos pasajes, porque está hablando con lenguaje metafórico, lenguaje profético, que apunta a un tiempo de juicio. El segundo problema con ver el mensaje de Marcos 13 como algo que va a suceder en el futuro lejano es que entra en contradicción con el verso 30. Este famoso verso 30 que nos complica todo el capítulo. De cierto les digo que todo esto sucederá antes que pase esta generación. Jesús dice todas estas cosas, todo lo que he dicho hasta ahora, sucederán en la generación de ustedes. Pedro, Juan, en la generación de ustedes. Santiago, en su generación, en el primer siglo. Entonces eso nos pone en conflictos porque luego vemos el verso 26 y habla de la venida del Hijo del Hombre. Entonces uno dice, ¿acaso no claramente eso habla de la segunda venida? ¿Cómo puede ser que la generación de los primeros discípulos vio venir al Hijo del Hombre con poder y gloria? Es muy difícil y enigmático lo que Jesús está diciendo aquí. Y como les digo, hay muchas interpretaciones y la que voy a dar a continuación creo yo que es una interpretación que reconcilia y respeta el verso 30 y con eso no quiero decir que deba ser la única forma de interpretarlo, pero es aquella que yo considero es la que trata mejor el texto. Quiero proponer una forma de interpretar este pasaje que mantiene la unidad y la coherencia con las palabras de Jesús. Concentrémonos en el verso 26 un poquito. Dice, verán venir al Hijo del Hombre
Y ese es como el verso que sustenta para la mayoría de que está hablando de la segunda venida. La pregunta aquí es, ¿a dónde viene? Porque el verbo venir depende mucho de la perspectiva del que habla, ¿no es cierto? Si yo le pido a Rodrigo que está ahí atrás, Rodrigo, ven adelante, ven aquí donde estoy yo. Para mí, si Rodrigo camina de allá para acá, para mí Rodrigo está viniendo. Pero para su mamá Nina, que está a su lado, Rodrigo, ¿viene o va? Va. Entonces, ¿cuál de los dos es verdadero? ¿Rodrigo viene o Rodrigo va? Los dos, depende de la perspectiva. Entonces, en este verso, ¿a dónde viene el Hijo del Hombre? ¿Del cielo a la tierra? ¿O quizás de la tierra al cielo? Jesús está citando nuevamente a Daniel en ese pasaje. El profeta Daniel es el que, de hecho, usa la expresión Hijo del Hombre. El profeta Daniel es el que tuvo una visión. El profeta Daniel vio en una visión a Dios el Padre que aparece en el cielo como un anciano. Daniel lo llama un anciano entrado en años o un anciano de muchos días. Y luego Daniel dice que vio a alguien a quien él llama Hijo del Hombre, que se acerca al anciano en el cielo. Y el anciano que está en las nubes recibe al Hijo del Hombre y le da todo poder y gloria. Esto es lo que escribió Daniel. Miren adelante, Daniel 7. Vi que en las nubes, y está el anciano ahí, en las nubes del cielo venía alguien semejante a un Hijo del Hombre, el cual se acercó al anciano. Entonces Daniel nos está pintando el cuadro que necesitamos para entender a dónde viene el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre viene al Padre. Por lo tanto, este pasaje se puede interpretar perfectamente desde esa perspectiva. Yo creo que está apuntando a la ascensión de Jesús. Jesús viene al Padre cuando Él asciende. De hecho, inmediatamente después dice que el Espíritu Santo reunirá a todos los escogidos del mundo. Eso se ve perfectamente también en Pentecostés, cuando gente de todas partes del mundo se convierte y es reunida en torno al nombre de Jesús. Todas estas cosas, la ofensa de la muerte de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, la llegada del Espíritu Santo, la conversión de los gentiles, todas estas cosas, la persecución, el odio, las pruebas, todo esto sucedieron y se cumplieron en el primer siglo. Entonces creo que ahí sí podemos ver que lo que Jesús dijo en el verso 30 se puede interpretar de esa manera. Habiendo dicho todo eso, debo reconocer que este pasaje todavía sigue siendo muy desafiante. Así que si tienes preguntas, si quieres conversar conmigo más adelante de quizás otras cosas que has escuchado o leído acerca de este pasaje, podemos hacerlo. Puedes hacer tus preguntas por WhatsApp, puedes hacer directamente, como sea. Pero ahora, dejando un poquito de lado la teología y la interpretación, creo yo que debemos también preguntarnos, ¿qué aprendemos nosotros entonces de este pasaje? Más allá de cómo interpretarlo y cómo verlo. Si bien creo que las advertencias de Jesús se cumplieron en el primer siglo, en los días de los apóstoles, tal como él dijo, de esta generación no pasará, también creo que Jesús, por medio de los apóstoles, nos está advirtiendo a nosotros, porque lo que les pasó a ellos fue el inicio de una nueva era, los días del Nuevo Testamento que nosotros también vivimos. Porque lo que les pasó a los apóstoles también nos tiene que pasar a nosotros, porque Jesús también dijo lo mismo. Así que la lucha contra el engaño, la persecución de la iglesia, la tribulación de los hijos de Dios y la perseverancia de la iglesia son cosas que también vamos a vivir nosotros.
Y así como ellos vieron al Hijo del Hombre ir al Padre, nosotros debemos esperar al Hijo del Hombre venir del Padre por nosotros. Porque la Escritura en otros lugares de la Biblia también nos promete eso, que Jesús volverá por nosotros en gloria y en poder. Por lo tanto, estas advertencias son también efectivas para nosotros, al igual que las promesas que aquí están. Hermanos, van a haber cosas difíciles en nuestra vida, situaciones que van a buscar engañarnos, guerras y rumores de guerras. Van a haber tiempos de falta de paz, de angustia, de estrés, de ansiedad. Y sí o no, que estos años han sido años de incertidumbre. Y donde hoy día estamos escuchando de guerras y de rumores de guerras. Así que lo que era para los apóstoles en el primer siglo también es para nosotros. Va a haber una lucha por nuestras convicciones. En medio de las luchas, ¿a quién le creemos? Este pasaje también nos habla de persecución y sufrimiento. Y esas cosas también las vamos a vivir. Muchos cristianos piensan hoy día que no deben sufrir, porque creo yo que tienen una mala lectura de la Biblia, porque ellos piensan que este tiempo de gran sufrimiento es un tiempo que todavía está distante del futuro, que son tiempos como señales del fin del mundo que todavía tienen que suceder mucho tiempo en el futuro. Pero claramente los apóstoles del Nuevo Testamento, ellos vieron que ya estaban en los últimos días. Por ejemplo, Juan, el más capo de los que hablan del fin del mundo, de los últimos tiempos, el que escribió el Apocalipsis, él escribió estas palabras. Él dice, yo, Juan, hermano de ustedes, participo con ustedes en la tribulación. Los apóstoles se veían a sí mismos como que ya estaban viviendo. Entonces, hermanos, nosotros, por lo tanto, debemos también prepararnos. Vamos a enfrentar tiempos de persecución, de tribulación, de dolor, de dolor. Por eso es que Jesús termina este pasaje con estas advertencias. Presten atención, manténganse atentos. Y en el verso 37, esto que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Aquí estamos. Manténganse despiertos. Hermanos, ser miembros de la iglesia de Cristo no es un juego. No es un juego. No hemos sido llamados para venir a la iglesia, para ser apapachados, para ser regaloneados, para estar contentos, para recibir prosperidad, bendición. Es cierto que todas estas cosas pueden venir y gloria a Dios cuando vienen, pero hemos sido llamados por Jesús a estar despiertos, a estar atentos. Él nos ha advertido, así como advirtió a estos discípulos. Estamos en una lucha espiritual todos los días. Debemos enfrentar las pruebas, la persecución y la incertidumbre y el dolor. ¿Cuántos cristianos hoy día, cuando llega la prueba, lo primero que hacen es querer tirar la toalla? Caen en la duda. Nos engañan otros falsos cristos, falsos evangelios. Le creemos más a la cultura. No, aquí yo no estoy bien en la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia si no estoy bien? No me siento bien. Empecé a ir a la iglesia y todo me empezó a salir mal. Me salió mal esto, mi familia le pasó esto y lo otro. En el fondo estoy diciendo, le creo más al evangelio que me ha enseñado que debo sentirme bien para saber que Dios está conmigo. Y no el evangelio de Cristo que te dice, aunque estés mal, aunque haya persecución, aunque haya guerra, aunque haya dolor y muerte, yo estaré contigo y tú serás fiel. Así como los discípulos que se dormían en Getsemaní mientras Jesús estaba orando, nosotros tenemos la tendencia a adormecernos y dormirnos. Y somos débiles.
Hermanos, despertemos. Saben que hay mucha esperanza. Porque estos mismos hombres que estaban durmiéndose en Getsemaní, que eran débiles, que cuando vieron las armas arrancaron, que cuando vieron a Jesús apresado se escaparon, estos mismos hombres, unos cuantos meses más adelante, empoderados por el Espíritu Santo, predicaron el Evangelio y cambiaron el mundo. Así que estas palabras son para nosotros. Despierta. Dios quiere llenarte de su poder. Quiere llenarte de su poder para perseverar. Esa es la clave. En los últimos tiempos, su iglesia se va a caracterizar por la perseverancia. Haya en guerras, haya en rumores de guerras, haya paz o pérdida de paz, perseverancia. Amén. El que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Hermanos, y Él no nos ha dejado solos para perseverar. Tenemos su Espíritu Santo. Amén. Necesitamos hoy más que nunca la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es que Él se va o se aparta de nosotros, simplemente que nosotros nos dormimos y cuando dormimos nos adormecemos. Cuando estamos adormecidos, dejamos de sentir la presencia de Dios. ¡Despierta! Eso nos dice el Maestro, despierta y sé valiente. Yo estoy contigo, mi espíritu te sostendrá, aunque estés viviendo la más grande tribulación, despierta. Él sufrió la abominación desoladora para que tú y yo podamos triunfar en la gran tribulación. Amén. Despierta, vuélvete a tu Señor. Oremos. Padre, gracias porque hay una cosa que podemos entender claramente en este pasaje. Si bien hay cosas que quizás todavía no terminamos de entender, pero hay algo que debe quedarnos muy claro. Y es este mensaje, este llamado poderoso de atención de Jesús a sus discípulos. Despierten, manténganse firmes. En tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos de soledad, en tiempos de guerra, estén firmes. El Hijo del Hombre ha triunfado. Señor, gracias, porque nosotros también podemos ver venir al Hijo del Hombre en poder y gloria por medio de la fe. Al leer tu palabra, lo vemos como un hecho prometido en el Antiguo Testamento, un hecho consumado en el Nuevo Testamento y un hecho que esperamos como una promesa en su segunda venida. Gracias, Señor, porque hasta ese día, cuando tu Hijo venga por nosotros, podemos nosotros serte fieles. Te pido, Señor, que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo, de su presencia. Despierte, Señor, nuestros corazones y nuestras almas. Despiértanos, Señor. Despierta tu iglesia. Levanta tu iglesia, Padre. Levántanos. Abre nuestros ojos para ver al Rey de Reyes. Líbranos de la falsa religiosidad y danos el corazón hambriento por ti, por amor de aquel que vive para siempre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.